Aquí el código QR de nuestro sitio web, donde les recomendamos algunos productos digitales como una forma de mantener este canal de YouTube. Hola a todos. Atentos a la siguiente nota. Venezuela decidirá el destino del Esequibo en un referéndum histórico. El próximo 3 de diciembre, los venezolanos tendrán la oportunidad de expresar su opinión sobre la controversia territorial que mantiene con Guyana por el Esequibo, una región de más de 200.000 kilómetros cuadrados rica en recursos naturales. El referéndum consultivo, convocado por el Consejo Nacional Electoral, CNE, constará de 5 preguntas que buscan definir las posibles estrategias que asumirá el Estado venezolano en defensa de ese territorio, que considera como propio según el Acuerdo de Ginebra de 1966. El referéndum ha generado reacciones tanto dentro como fuera del país. Por un lado, el presidente Nicolás Maduro ha manifestado su apoyo a la iniciativa, y ha llamado a la participación masiva de los ciudadanos. Según Maduro, el referéndum es una forma de ejercer la soberanía popular, y de reafirmar los derechos históricos de Venezuela sobre el Esequibo. Por otro lado, el gobierno de Guyana ha rechazado la consulta, y ha pedido a la Corte Internacional de Justicia, CIJ, que la detenga, argumentando que representa una amenaza para la integridad territorial de Guyana y que viola el derecho internacional. La disputa por el Esequibo se remonta a finales del siglo XIX, cuando el Reino Unido, que colonizaba a Guyana, se apropió de la zona mediante un laudo arbitral que Venezuela nunca reconoció. Desde entonces, ambos países han intentado resolver el conflicto por la vía diplomática, pero sin éxito. En 2018, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, decidió remitir el caso a la Corte Internacional de Justicia, a petición de Guyana. Sin embargo, Venezuela no acepta la jurisdicción de la CIJ, y sostiene que el único mecanismo válido es el Acuerdo de Ginebra, que establece que las partes deben buscar una solución pacífica y satisfactoria para ambas. El referéndum también ha generado expectativas entre los habitantes del Esequibo, que son alrededor de 750.000, según el último censo de Guyana. La mayoría de ellos son de origen indígena, africano y asiático, y viven en condiciones de pobreza y marginalidad. Algunos de ellos se sienten identificados con Venezuela, y esperan que el referéndum les brinde una oportunidad de mejorar su calidad de vida. Otros, en cambio, prefieren mantenerse bajo la administración de Guyana, y temen que el referéndum desate una escalada de violencia en la zona. El referéndum sobre el Esequibo es, sin duda, un acontecimiento histórico para Venezuela y Guyana, que podría marcar el rumbo de las relaciones entre ambos países y de la situación de la región. El resultado dependerá de la voluntad y la conciencia de los venezolanos, que tendrán que sopesar los pros y los contras de cada opción. Lo que está en juego es mucho más que un pedazo de tierra, es el futuro de dos naciones hermanas y de sus pueblos. Llegamos al final, no se pierdan de nuestras últimas noticias. Gracias por sus likes, gracias por suscribirse y activar la campana de notificaciones. Hasta la próxima entrega informativa.